stop one heart from breaking, I shall not live in vain. If I can ease one life the aching, or cool one pain, or help one fainting robin unto his nest again, I shall not live in vain. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que bien, espero que la gente de Peñarol no esté sufriendo demasiado, creo que sí, por lo menos Jorge Pozzi acá y un servidor estamos sufriendo 1-0 ahí, ¿no? Vamos a ver, esperemos que haya suerte, pero bueno, el fútbol uruguayo, ahora estoy generalizando, no está pasando por un buen momento, salvo, claro, por Defensor, que hay que aclarar que está sacando adelante todo. Amigos, estamos escuchando un poema de Emily Dickinson, leído por Becky Miller, y es If I Can't Stop One Heart from Breaking, se llamaba el poema, y tiene que ver con que hoy es el último día dedicado a Emily Dickinson. Ustedes saben, esta semana hemos tratado de hablar de este libro, Emily Dickinson, 50 poemas, una traducción de Amanda Berenguer, editada por la Biblioteca Nacional. Ustedes saben que Emily Dickinson nació en 1830 y murió en 1886. 56 años vivió, ustedes saben, lo decíamos creo que con Álvaro Ojeda, provenía de una familia de Nueva Inglaterra, pero una familia muy bien posicionada, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del dinero y sobre todo también de que su padre ocupó varios cargos legislativos, fue diputado, fue senador del estado, es alguien en el momento en que Estados Unidos precisamente se estaba haciendo, ¿no? En la primera oleada migratoria puritana, ¿no? Y con una estricta religión protestante que estaba ahí en la vuelta. Ella, sin embargo, siempre se mantuvo alejada de esas convicciones religiosas tan duras y puritanas de sus padres, y su poesía navega entre, digamos, un Dios personal, una mística personal, y una gran ironía con respecto a la religión estricta o la religión planteada como estereotipo. Antes de arrancar, quiero decirles que ustedes saben, esta semana cumplimos 4 años, La Máquina de Pensar. En realidad arrancamos el 15 de marzo del 2010, sería mañana, y quiero decirles que vamos a regalar libros, en este caso La Máquina del Movimiento Continuo, es un libro de cuentos muy reciente de Fernando Foglino, fue editado por Estuario Editora. La Máquina del Movimiento Continuo sale ahí, tienen que llamar al 915-7891, 915-7962, poniendo un 2 adelante. Luego una novela que es una distopía de Ramiro Sanchís, La Vista desde el Puente, donde plantea, bueno, una historia paralela a la de Uruguay, que hubiera pasado si Artigas, en vez de morir, hubiera triunfado y hubiera vivido hasta no sé cuántos, 30 años en el poder o algo así, donde Uruguay se extendería hasta Corrientes. La Vista desde el Puente es la novela que estamos dando. La carne es débil, Claudia Campos, es un libro de poemas que sacó el último segundo premio del MEC. Eso es poesía. Y aquí Visita Uruguay, del balneario, el país turístico, 1930-1955, un trabajo editado por Banda Oriental sobre el Uruguay desde el punto de vista turístico, pero en los años 30 y 55 trae muchísimos documentos interesantes. Y yo creo que ya está, ¿no? Con eso ya está. Serían 2, 3, 4, 5, y pongamos, si les parece, un libro más, que es Artes Adivinatorias. Germán Machado fue el último premio de la Feria Nacional de Libros y Grabados, cuando estaba Nancy Bacelo, creo que fue el último año. Recuerdo que fue la presentación, este libro sacó el primer premio y creo que estaba en el jurado Víctor Cuña, y ahora Silvia Guerra, Víctor Cuña y Nancy Bacelo. Esto ocurrió en el 2005. Bueno, ya está, llamen, y ya saben, llamen y tienen que venir a buscarlo también, porque hay gente que llama y a veces no viene a buscarlo, y entonces, esperamos unos días y después lo regalaremos de nuevo. Listo, el entorno social, estuvimos hablando de Emily Dickinson, más o menos. El padre del poeta, bueno, era un abogado, fue juez, representante de la Cámara de Diputados, ya lo dije, senador, en fin, es alguien, estuvo en el Congreso de Washington, era alguien realmente relevante, ¿no? Era primo también, su socio, de Ralph Waldo Emerson, en fin.
Pero por alguna razón, o por muchas razones, Emily Dickinson no utilizó esos contactos y se recluyó, o se quedó en su casa, no salió mucho del pueblo y al final terminó no saliendo mucho de su habitación. No publicó nunca nada en vida. Cuando murió encontraron un baúl con, 800 poemas, pero se calcula que son más de 1000 y pico los poemas que ella había producido a lo largo de toda su vida y que ella en principio no quería que lo publicaran como Franz Kafka. Listo, hecha la presentación, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Ignacio Bachter. ¿Cómo le va? Crítico de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo andás? Buenas noches. Ignacio Bachter es el hombre que sos un poco responsable de esta reedición de esta edición de esta traducción inédita de Amanda Berenguer, ¿no? Como crítico, como investigador de la Biblioteca Nacional. Sí, fui llamado a cumplirle a Amanda el proyecto póstumo. Pero en ese caso era un proyecto póstumo, porque por lo que yo leo es que ella a lo largo de muchos años fue haciendo esa traducción, estos 50 poemas, que son más de 50, ¿no? Sí, empezó a traducir a Emily Dickinson, a Amanda, a fines de los años 50. 50. O sí, sea que se pasó una relación muy persistente, ¿no? Se pasó 50 años leyendo a Emily Dickinson. Y muy temprana, digo, ¿no? Porque Amanda que publica en el 50, ¿no? Más o menos. Bueno, ya tiene obra en los años 40 y también en los 50. Y lo que es seguro es que después de leer a Emily Dickinson, su poesía cambia de una manera radical, ¿no? Abandona... Sí, lo decís en tu prólogo. Sí, abandona las formas castellanizadas, ¿no? Deja de lado a Antonio Machado y otras compañías y se pasa a otro tipo de forma. Y cambia mucho su expresión. ¿Y en qué libro lo podemos dar? ¿En qué libros? Desde Quehaceres e Invenciones. Aunque si uno se pone a leer, creo que en Suficiente Maravilla, una serie de poemas que Amanda publica que escribe a mitad de los 50, pero publica 15 años después. Ya ahí hay unos cambios drásticos, ¿no? Que son muy notorios, incluso ya en la forma visual de los poemas. Sí. Se acaba... Como con mayor libertad, ¿puede ser? Sí, con mayor libertad con respecto a qué. Porque siempre tuvo libertad, ¿no? A todo lo que venía, digamos, de esas formas castellanizadas que vos decís. Deja, por ejemplo, el endecasílabo, con el que había trabajado en aquel extenso poema tan bueno, en El Río. El Río. ¿No? Y... sí, empieza a trabajar de otra manera. Incluso esos años de mayor experimento, los años 70, pueden estar cercanos a su lectura de Emily Dickinson y de poesía angloamericana. Más angloamericana. Sí, sus referencias cambian mucho a partir de la lectura de Emily Dickinson, ¿no? De ese descubrimiento que fue total y absoluto y le duró toda la vida. El tema es, ella no lo publicó algunos poemas traducidos creo que en Marcha, un cuaderno de... Sí, en Marcha. Seguramente le propuso a Ángel Rama, después que Rama había asumido la dirección de las páginas literarias de Marcha en el 59. Probablemente Amanda le propuso un artículo extenso, muy bueno, se conserva muy bien, sobre Emily Dickinson, y ahí ya presentó algunas traducciones, ¿no? Después, recién hay que esperar hasta el año 82 para que Amanda vuelva a publicar sus traducciones. Lo hizo en Correo de los Viernes. Y hay un prólogo de José Pedro de Díaz, te quiero decir como que ese proyecto estaba bastante encaminado, ¿no? Bueno, el prólogo de José Pedro Díaz... Son los 2 artículos de él, ¿no? Sí, funciona en esta edición a manera de prólogo, esos textos que José Pedro Díaz hizo para Correo de los Viernes, para divulgar la figura y la poesía de Emily Dickinson. Funcionaban muy bien como prólogo, porque José Pedro Díaz dice mucho. Además es un escritor y un crítico que es increíble, es Uruguay, ¿no? Se puede pasar de la prensa a la página de un libro sin pérdida. Sí, yo creo que parece un prólogo hecho ya para ese libro, ¿no? Es que el cuidado... la pregunta era si no estaba ya preparado para... Si es que te pareció que era un prólogo para la edición. No, son 2 notas de prensa, ¿no? Sí, pero tampoco se nota que fueran 2 notas de prensa. Ahora me acordé que vos los decís que son... Sí, en ese caso lo que sucedió, lo que hice fue un pliegue entre los dos textos. Eliminé las repeticiones que hacía el segundo texto de prensa del primero
Y ahí quedó ese prólogo. Y bueno, qué bien que hayas pensado que está escrito sí, funciona muy bien, ¿no? Aparte dice, entre otras cosas, uno le queda, y eso lo comentábamos ayer con Aprato, esa definición de que Emily Dickinson como una poesía engañosamente sencilla, ¿no? O sea, eso es como que tiene que ver exactamente con lo que es de Dickinson, ¿no? Es engañosamente sencilla. Sí, tiene... Sí. Es que remite de manera constante una complejidad, ¿no? Uh-huh. A algo que siempre se pierde. Y habría que ver hasta dónde esa sencillez se ven los textos, ¿no? Hay textos de composición muy compleja. Uh-huh. Hay otros, cierto, que son muy sencillos y transparentes. Sí. No, incluso los versos a veces son sencillos, pero la combinación de todos los versos te da otra cosa, ¿no? Sobre todo los desenlaces o al final, uno se queda la elipsis, ¿no? Que cultiva ella, ¿no? Parece que está hablando ayer lo decía Roberto Aprato, ¿no? Dentro de como una mitología personal, o sea, está como haciendo una especie de monólogo donde está hablando consigo misma, ¿no? Sí, es cierto. Hoy estaba viendo que también tiene un pliegue de voces, que eso es muy teatral, ¿no? Un pliegue de voces. Sí, como si fuera en el teatro de la mente, están hablando en su mente varias. Claro, ahí está bien. Esa idea de la mente parece clave. Hay una tesis que se encarga de estudiar, mucha bibliografía, extensísima, la bibliografía crítica sobre Emily Dickinson, ¿no? Hay una tesis que se encarga de estudiar la poesía de Emily como un espacio mental, ¿no? Todo sucede en esa mente, claro, cuya forma de representación es el lenguaje, ¿no? Y va hacia una realidad siempre esquiva. Y como que, digamos, no está, digamos, la actividad o la intensidad no está en las acciones que hace, porque las acciones siempre son muy sencillas, ¿no? Un paseo, ver unas plantas, ¿no? Sino que está en esas conversaciones internas, sobre todo en esos como esquinazos, ¿no? Que en un momento el texto termina en otro lado, ¿no? Sí, lo de esquinazos es bueno. Se podría retomar esa idea. Porque hay algo que está dicho por Emily Dickinson: decir toda la verdad, pero decirla al sesgo. Claro. La mirada al sesgo, ¿no? Eso es una noción, lo de sesgado, que Amanda trabaja mucho, y también Circe Maya, porque tienen una conexión entre sus obras, y también para Circe es importante la figura de Emily Dickinson, en cierto punto, ¿no? No, mirá, no sabía eso, ¿no? Eso de la mirada al sesgo, es tan Machado. Ahora Circe lo encontró en Fulton. Dice Circe Maya que lo que le interesa es ese tipo de observación. Nosotros acá leímos con Roberto, con Álvaro Ojeda, leímos un poema de Emily Dickinson traducido que realmente podía estar firmado por Machado, ¿no? Uno de la abeja, de la fama, que es de la fama y la abeja. Sí. Qué asunto es el de la fama, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir la fama? ¿Qué quiere decir el nombre? Y te iba a decir algo a propósito de la mirada oblicua, de la mirada al sesgo. Lo de Felisberto Hernández, lo que decía Vitale, es el tipo de observación que tiene Felisberto Hernández, que desarrolla sobre los objetos y la naturaleza, ¿no? La mirada al sesgo. Y hay un verso de Emily que Amanda lo traduce como un homenaje a Felisberto Hernández. Los poetas solo encienden lámparas. ¿Mirá? ¿Te acordás? No sabía. No. Sí, es que ella estuvo traduciendo mucho a Emily Dickinson cuando José Pedro Díaz estaba trabajando intensamente con Felisberto Hernández, preparando las obras completas, ¿no? Y después también hay algún pequeño giro que va hacia Felisberto y hacia otros. En lugar de decir alguien desconocido, la expresión fulano de tal. Lo dice también. No, pero pues es que me sorprende, porque realmente con Felisberto no. Sí, ahora que me decís de Circe, me parece que tienen en común esto con Circe, que es lo del sesgo que está diciendo vos, pero cierta presencia como esquiva, ¿no? O sea, van a terminar en un lado y parece que el lector queda como un poco sorprendido. Salen por otro al sesgo, pero como que esquivan la lógica o la conclusión del poema, ¿no? Digo, vamos a ver, uno va leyendo un poema y va hacia el final, ¿no? Como que se va a redondear, se va a desencadenar. Y tanto Circe como Emily Dickinson lo que hacen es cortan por otro lado.
Y a veces terminan, sí, incluso antes de terminar. Tal vez ese corte tenga que ver con un tipo de observación, con una poesía de la percepción. Y lo que es percibido siempre se corre, ¿no? Es fugaz como todas las cosas. Claro, mira. Entonces en el poema queda tal vez ese rastro. Sí, como que tiene que ver con la visión personal, digamos, de Emily Dickinson de cómo veía La visión personal de Emily. de cómo veía las cosas. Acá dice mira, este poema yo creo que podía haber sido firmado por Machado. La fama es una abeja, tiene una canción, tiene un aguijón. Ah, también tiene un ala. ¿Te hace pensar en Machado? A mí me hace pensar en Machado. Es más, tiene uno, ahora no me acuerdo, pero tiene uno muy cortito Machado, que habla de la abeja y de la cera también. O por ejemplo, la visión del cielo de verano, bueno, no sé si Machado. La visión del cielo de verano es poesía, aunque ella nunca reposa en un libro. Los verdaderos poemas huyen. Qué bueno, ¿no? Ese parece un poema chino pasado al siglo XIX en lengua inglesa, con la idea incorporada del libro, ¿no? Que está muy presente en las tradiciones occidentales, ¿no? El peso del libro. Claro. Parece un poema chino puesto y dicho por la escritura de Emily Dickinson. Y los verdaderos poemas huyen. Los verdaderos poemas huyen, los verdaderos poemas, tiene que ver con esto del sesgo que estabas diciendo vos de ella, ¿no? O sea, los verdaderos poemas siempre están moviéndose de lo que sería un significado completo, ¿no? Sólido, ¿no? Siempre se están tratando de mover hacia otro lado. Sí, creo que, bueno, que por ese campo que está siempre en expansión, los textos de Emily Dickinson, ahí todo está en movimiento. Amanda se acercaba para ampliar su experiencia de la poesía, ¿no? Y ese es el sentido de la traducción. Trabajaba en los textos de Emily Dickinson como un campo de investigación propio. Iba descubriendo, a medida que iba trayendo a su lengua, esos poemas tan ajenos y tan lejanos, ¿no? Tan distintos de nuestras experiencias comunes. Sí, y yo lo veo distinto, lo veo distinto de lo de Amanda también. Digo, lo veo distinto. Digo, veo como que lo de Amanda hay una carga a veces intelectual o de lectura. ¿Crees que no tiene carga intelectual los poemas? ¿No los has visto? En los poemas de Emily. En los poemas de Emily no se ve eso, no se transparenta, no hay autores, no hay grandes conceptos, o sea, no va a hablar de, por ejemplo, la cinta de Moebius, por ejemplo, digo, no algo tan concreto, ¿no? Que son conceptos aprendidos, o sea, la idea que da Emily Dickinson, lo decíamos ayer con Aparato, que es como que ella no leyó la biblioteca, ¿no? Como que ella está diciendo lo que pasa en su mente y mientras hace dulce membrillo o un pastel de manzana. Sí, eso es ¿no? parte del mito de la vida recluida de Emily Dickinson, pero se puede ver pero no es solamente parte del mito, sino en la obra. En la obra no se, digo, parece que hay gente que dijo que sí, citó a un poeta una vez, pero en general... Bueno, es cierto que no hay referencias, llamadas referencias cultas, ¿no? Exacto, ninguna. Erudita, no hay erudita, ninguna. Sí, pero sí hay una gran atención a la ciencia, por ejemplo, ¿no? Por ahí traduce Amanda uno, Experimento Escarlata. El trabajo con los relojes, por ejemplo, ¿no? Hay cierta obsesión del movimiento de las manecillas de los relojes en un tiempo, el siglo XIX, que lo empieza a medir absolutamente todo, ¿no? Claro. Atención a los relojes, atención al experimento, a tesis y antítesis. A algo que se da en la naturaleza, pero a algo también que se da en la naturaleza del conocimiento. Siempre veo o cuando me pongo a leer, que hay algún tipo de observación muy aguda, paracientífica, pero con una atención a lo que se produce en ese tiempo y que por supuesto lo trasciende, ¿no? Hay una especulación con lo que se llama realidad. Decime, Ignacio, que esto se me cortó la pregunta. Estuvo durante mucho tiempo Amanda Berenguer traduciendo esto. Obviamente que lo hacías en primer lugar para ella misma, ¿no? Como poeta, como tratar de ir hacia el original y tratar de traer esos poemas y ver cómo funcionarían en lengua castellana, ¿no? Sí, cabe en esa idea que tenía José Emilio Pacheco de traducción como aproximación, ¿no? Sí, y apropiación también. Capaz. Apropiación, sí, por supuesto. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nunca se editaron? Esa es la pregunta. Bueno, es que Amanda en el año 84 hizo un currículum, se lo mandó a Octavio Paz, a la revista Vuelta, y ahí ya incorpora, entre sus libros,
tradujo 50 poemas de Emily Dickinson. José Pedro Díaz, en los artículos de prensa del Correo de los Viernes, anuncia la edición bilingüe de 50 poemas de Amanda Berenguer. Es que estuvo casi pronto para ir seguro a Arca, ¿no? Pero algo pasó, algo que va a quedar en los misterios, que ese libro no se publicó, ¿no? Cerca del 85 o del año 84. Mi pregunta era publicar, porque ¿no? pensé esto, porque cuando hubo, las veces que yo hablé con Amanda, ella decía una y otra vez, y ella estaba muy orgullosa de esa seña de identidad del 45 del ostinato rigore, y lo comentaba, y comentaba la famosa anécdota en que no sé si Mario Arregui o le hace a Maggi, o Maggi tira una obra de teatro porque la lee entre ellos y le dicen que es mala, no sé qué, la tira, en fin, lo ponía como un gran ejemplo de ese nivel crítico. Entonces, la duda que tenía era si capaz que lo había hecho esto, pero no había alcanzado ese nivel crítico, digamos. Eso pensé, digamos. Pero sí, no. Eso quién sabe, ¿no? ¿Cómo se puede responder? Puede haber varias razones para responder a ese secreto y posterior abandono del libro, ¿no? Y de sus 50 poemas. ¿Quién sabe? Esto también podía ser, por ejemplo, de Circe, o podía ser medio Machado también. Para hacer una pradera se toma un trébol y una abeja, un trébol y una abeja, y fantasía. La fantasía lo hará sola, si las abejas fueran pocas. Amigos, después de la pausa continuamos aquí conversando con Ignacio Baxter sobre Emily Dickinson y Amanda Berenguer. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Los cuatro generales, los cuatro generales, los cuatro generales, mamita mía, que se han alzado para la Nochebuena. Para la Nochebuena, para la Nochebuena, mamita mía, serán ahorcados. Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes. Madrid, que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños, la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares. Quieren pasar los moros, mamita mía, no pasa nadie. La casa de Velázquez, mamita mía, se cae ardiendo. Con la quinta columna, mamita mía, metida dentro. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Estamos aquí, amigos, estamos escuchando Los Cuatro Generales de Andrés Estañaro. Saben que Andrés Estañaro se presenta hoy en
Calima Boliche, ahí en Jackson y Durazno, con estas canciones de la Guerra Civil Española. Estamos conversando en la máquina y obviamente se lo escuchó ahí a Ignacio Baxter, seguimos conversando fuera de micrófono en torno a Emily Dickinson, a las características y sobre todo a este trabajo de Amanda Berenguer. Yo te planteaba, Ignacio, de esa idea que yo tenía de la posibilidad de que ella no hubiera editado estos 50 poemas de Emily Dickinson por una cuestión de autocrítica o de alta crítica de José Pedro Díaz. Pero lo que está claro con tus palabras es que ese proyecto ya estaba encaminado. Y además hay otro dato que no lo recordaba, pero es así. Amanda Berenguer, nuestra Amanda Berenguer, se publicó siempre se pagó todos sus libros, ¿no? Sí, o sea, de siempre punta a punta. Siempre, Claro. siempre. Entonces ella podría haberse pagado esos 50 poemas. No lo editó también por algo. Largaste una idea que podría ser posible, es que en el 84 sale en Argentina la traducción de Silvino Campo, de Emily Dickinson, y la trae, y bueno, ahí genera también una buena movida en torno a Dickinson, y bueno, quizás se dan esas cosas a veces con los libros. Uno tiene mucho entusiasmo y de repente sale en otro lado y perdés el entusiasmo porque si no puede salir uno al lado de otro. Sí, puede ser. De hecho, el entusiasmo por hacer el libro creció por un fenómeno Dickinson que se estaba dando en Montevideo y que venía del teatro. Hay una obra... Y estaba China Zorrilla, que la interpretó durante mucho tiempo. Sí, Emily, la Bella de Amherst. Papel principal, un monólogo. Una obra de William Luce. Papel principal, China Zorrilla, muy recordado, 30 años después, por quienes estuvieron ahí en la sala, que ahora se llama China Zorrilla, del Teatro Alianza. ¿no? Y creo, pero no sé y creo que también Milton Skinka, creo que hizo una obra. Sí, Skinka hizo una obra en los años 70, cuando Amanda se fue de viaje a Estados Unidos. Escribió una obra, Momentos de Emily Dickinson, que fue representada por la Comedia Nacional hace unos años. Ajá. Y también Skinka le dedicó una obra a Delmira Agustini, que ahora está en cartel, ¿no? Claro. Y bueno, y Skinka era amigo... Con Emily, Momentos con Emily. 2002 estoy viendo ahora. Sí, y Skinka era muy amigo de Amanda y la admiraba mucho, ¿no? Y para Amanda las presencias principales eran toda la vida, todo el tiempo. Emily Dickinson y Delmira Agustini. Si ves los libros que usaba Amanda, usaba pocos libros, ¿no? Los de Delmira Agustini y los de Emily Dickinson están muy marcados, algunos casi deshechos, pegados con cinta adhesiva. Sí. O sea que se pasó muchos años trabajando, ¿no? Y dejó de lado el proyecto de editar esos poemas, los 50 poemas. Por algo perdió el entusiasmo, pero no perdió el entusiasmo por seguir leyendo y traduciendo a Dickinson. Si puedo decir que en el 2001 ella todavía estaba pensando en el prólogo y estaba traduciendo. Sí, en el 2001, después que se fue a Chile a un encuentro de poetas, en una de las libretas que le dieron en Chile, además traducía poemas de Dickinson en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Porque te estaba diciendo que cuando escribía los poemas de Identidad de ciertas frutas y de La Dama de Elche, en el principio de los 80, y esos libros que son tan importantes para su obra, ¿no? A mitad de camino de sus poemas aparece Emily Dickinson. O la traducción de un verso, o una alusión mínima, o la traducción de un poema. Ahí está Emily Dickinson siempre, ¿no? Sí, bueno, después que vino de Chile, se puso a trabajar en los 50 poemas, a pasarlos en limpio, a revisarlos, y empezó a escribir un prólogo. Abandonó el prólogo, lo dejó a mitad de camino y abandonó para siempre la idea de cerrar esa antología. La dejó por el camino, ¿no? Pero durante 20 años, digamos, no fue que solo la quiso editar en el 82, 83, 84, sino que durante 20 años después continuó, ¿no? Se continuó ella. Sí, hasta el final. Es algo muy emocionante ver los cuadernos de última época de Amanda, por muchas razones. Bueno, ahí aparece el fantasma fugaz de Emily Dickinson, como una idea, ¿no? Ideas que venían de la poesía de Emily, tratadas por Amanda ya
en los últimos tiempos. Y en uno de esos cuadernos con el que Echavarren, como editor, armó ese libro casi póstumo que se llama La Cuidadora del Fuego. La Cuidadora del Fuego, sí. Ese libro está hecho con los cuadernos de última época de Amanda. Ahí Amanda volvió a traducir el poema 615 de Emily. Es una de sus 3 versiones. Hay por lo menos 3 versiones. Echavarren lo recogió de ahí y le puso un título de editor que no avisó, porque en el cuaderno no aparece, a partir de Emily Dickinson. Y lo dio como poema de Amanda, ¿no? El 615. El 615 aparece en La Cuidadora del Fuego como poema de Amanda. Y es una traducción de Emily Dickinson. Y es una traducción de Emily Dickinson. Mirá. Sí, y lo que pasó fue que en el invierno pasado, un traductor que trabaja en Estados Unidos hizo una selección de poemas de Amanda, 4 poemas, y los tradujo al inglés, y tradujo el poema 615. No. Esas cosas cómicas que tienen la... Impresionante. Hasta que alguien diga qué parecido que es el de Emily Dickinson. ¿Te das cuenta? Alguien tendría que traducir eso al español y ver qué pasa. Claro. Y así no acaba nunca, ¿no? Claro, pero alguien puede también decir que hay ciertas similitudes, porque obviamente deben ser distintos los poemas, ¿no? Porque sí, son al distintos. Pasarlo del inglés al español y del español al inglés de nuevo, y darle una forma poética, estoy seguro que son distintos. Muy distintos, sí. Justo... A ver, tendría que... A ver, lo tengo acá. Nuestra jornada había avanzado, dice este poema, el 615. Nuestros pies habían llegado casi a esa extraña encrucijada en la ruta del ser. La eternidad por término. Nuestro andar tuvo de pronto miedo. Nuestros pies, a disgusto, guiados. Delante estaban las ciudades, y entre ellas la floresta de la muerte. Retroceder era imposible. Detrás, una ruta cortada, la blanca bandera de la eternidad delante, y Dios en cada puerta. Con este poema hablamos con Álvaro, lo citó también, porque le llamaba la atención y le parecía genial hablar de la floresta de la muerte, ¿no? Es una imagen... La floresta de la muerte, sí. Y cuando... ¿En qué página está? Ya no... 53. La floresta de la muerte. La floresta de la muerte, sí. Y la... The Forest of the Dead. Podría ser el bosque de los muertos, ¿no? El bosque. Pero es mejor la floresta de la muerte. Y cuando el poema fue traducido al inglés, en esa historia que te dije, historia confusa, el verso de Amanda, la floresta de la muerte, pasa a ser la antología de la muerte. Porque el traductor, claro, la idea de floresta en lugar... Una antología es un ramo de flores. Un ramo, claro, te tradujo antología. Qué raro. Sí, rarísimo, tradujo ¿no? la palabra antología como un ramo de flores. Sí, floresta. Sí. Antología, la antología de la muerte. Sí, porque la palabra antología en su raíz es un ramo de flores, precisamente, ¿no? Es flores escogidas. Es que siempre hay un malentendido con las traducciones, ¿no? Bueno, la literatura en general tiene un malentendido. Las palabras conducen a malentendidos, ¿no? Bueno, pero había no sé qué escritor brasileño, no me acuerdo, que decía que había que trabajar a favor del error siempre. A favor del error, claro, es que... Creo que era Guimarães Rosa. Sí, es muy bueno. Es que hay un campo significativo del error, ¿no? Sí, sobre todo y en el campo editorial, ¿no? O sea, hay errores que son, ¿no? Que las erratas, las famosas erratas de imprenta. Las erratas. Bueno, espero que en 50 poemas no haya ninguna errata. En realidad sí, hay una errata, la cometí yo y está en la página 8. Así que me disculpen los que son muy rigurosos como eran los de la generación del 45, ¿no? Se me pasó una N ahí y me siento muy mal. Porque la imprenta tiene algo perverso, es que no tiene vuelta atrás. Una vez que pasa por la imprenta, claro, exacto, tu cabeza la horca, ¿no? Con todas las erratas y con lo que sea. Sí, eso es la maravilla, digamos, de esta cosa que se llama la imprenta y el libro, ¿no? Yo estuve una vez en un semanario, no estamos yendo, pero estuve en un semanario una vez que lo estuvimos creando durante 2 meses, y una de las cosas que decían era que no podía haber disculpa para las erratas y que no iba a haber erratas, ¿no? Y entonces salió una aclaración al principio del semanario diciendo que el duende de la imprenta no existe, ¿no? O sea, como que íbamos a asumir los errores. Y lo que salió escrito es: el duende de la imprenta no existe, ¿no? O sea, salió la errata en la misma frase. El misterio de las erratas. Bueno, Alfonso Reyes sabía mucho de eso. Una pregunta con respecto a Amanda y Dickinson. Creo que vos creo que mencionás esto, de que Juan Ramón Jiménez, que también era un amante, un gran admirador de Emily Dickinson, los dos aparentemente plantean tanto a Dickinson como
como Juan Ramón Jiménez, la poesía como un instrumento de conocimiento de la vida, ¿no? De conocer, ¿no? No puede ser que Juan Ramón de alguna forma la haya incitado o haya habido algo con Amanda. Bueno, puede haber sido, pero imposible de documentar. Ajá. Quizá hubo un arrastre entre la pasión de Juan Ramón Jiménez por Emily Dickinson y la posterior de Amanda Berenguer. Claro, porque ellos hablaban mucho de Juan Ramón, de la visita a Juan Ramón. Sí, quién sabe. Tal vez habló de Emily Dickinson. Lo que dijo Juan Ramón Jiménez es que veía en la poesía de Emily Dickinson una proyección hacia el futuro. Y el hecho es que Amanda encuentra por primera vez a Emily Dickinson en Francia. Los libros más viejos de la biblioteca de Amanda Berenguer son ediciones francesas que trajeron con José Pedro Díaz en un baúl, en esa biblioteca enorme y riquísima que hicieron. Sí, Primero Amanda leía a Emily Dickinson en francés y después empezó a encontrar libros, fue construyendo lentamente una biblioteca, ¿no? Y seguramente la biblioteca de Amanda Berenguer debe ser la más completa sobre Emily Dickinson que hay en el Uruguay. Al menos más completa que lo que había antes en la Biblioteca Nacional hasta la llegada del archivo de Amanda Berenguer y de José Pedro Díaz. Sí. Que estuve ahí, estuvimos con Alfredo Zugarat y un montón de gente de la biblioteca el día que se fue a buscar ese archivo a la casa de Amanda Berenguer. Fue algo muy sorprendente. Bueno, vos estuviste también, ¿no? Estabas ahí, ¿no? Sí, pero ese día justo no estuve. Es que fueron un fin de semana donde mucha gente estuvo acarreando y ahí vimos la desinstalación de la casa de Mangaripé, famosa. Sí, y el pasaje a la Biblioteca Nacional, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, descubrimos con Alfredo Zugarat, por ejemplo, todo un estante que tenía José Pedro Díaz de ciencia ficción. Es una cosa sorprendente. Sí. Bueno, pero no tanto, en el sentido de que José Pedro Díaz en algún momento fue asumido como autor de ciencia ficción, ¿no? Fíjate que compartía índice con Bradbury, ¿sí? Con Sturgeon, con Alfred Bester. Sí. Bueno, tenés que hablar con Alfredo Zugarat de eso. Yo lo que hice... la verdad que me sorprende. No pensé que José Pedro Díaz estuviera como alguien de ciencia ficción. Medio fantástico puede ser. Lo que hice, Pablo, hoy de tarde fue pedirle consejo a Alfredo, con quien comparto mucho tiempo y mucha vida, cómo hacer para no quedarme mudo en radio. Muy bien, después de la pausa, amigos, seguimos hablando acá con Ignacio Baxter sobre Emily Dickinson y sobre Amanda Berenguer. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando aquí con Ignacio Baxter. Me trajiste, leímos durante la semana un fragmento de Emily o Difícil Anonimato, de un poema de Augusto de Campos, y me parece excelente. Te voy a pedir que lo leas, digamos, eso que leíste, Ignacio. ¿Qué pasaje? Augusto de Campos, el libro El Anticrítico. Hace un poema sobre Emily Dickinson a la manera del crítico literario, ¿no? Y después traduce a Emily al portugués y parecen poemas del otro de Campos, el heterónimo de Pessoa. Parecen poemas de Pessoa. Hay una conexión ahí, Dickinson, Pessoa. Y los brasileros se han dedicado mucho a estudiar crítica académica, sobre todo a Emily Dickinson. Emily Dickinson hizo algunas referencias a Brasil, por lo menos dos, como La Tierra Prometida, ¿no? Mirá. Y con eso se han encantado mucho. Eso le sirvió para dedicar. No, pero lee lo que me leíste, el fragmento ese, porque si querés leo lo que leímos durante la semana. Esta parte es muy buena, el principio. En el reino de las letras y artes, donde las vanidades y los exhibicionismos conocen todos los trueques y usan todos los chantajes, desde el sentimental al político, para los ego trips del suceso, fenómenos como el de Emily Dickinson llegan a ser casi incomprensibles, y me pregunto cuántos representantes de la especie animal llamada hombre serán capaces de captar tanta grandeza ética y estética. Impresionante. Sí, después habla de la densidad de su lenguaje poético, la hace más actual que Whitman. Ningún poeta norteamericano, ni el mismo Emerson ni Poe han llegado tan lejos. La elipsis y la condensación del pensamiento o la ruptura sintáctica hasta la puntuación por ella fue liberada.
guiones interceptan los textos, sustituyendo comas y puntos, y dando a los poemas una fisonomía fragmentaria ya totalmente moderna. Esa idea ese es el punto, ¿no? esa idea que Juan Ramón Jiménez también planteaba, ¿no? De la poesía. Tal vez haya tomado de Emily Dickinson. Que está, Sí, ¿no? está inclinada hacia el futuro, ¿no? O sea, la idea de que sea más actual en el siglo XXI que en el siglo Sí, XIX. bueno, decía Gilberto Owen, un poeta mexicano que fue de los primeros en traducir a Emily Dickinson al español, en un artículo que publicó en Bogotá en el año 34. Dice, esta poesía va a explotar en el año 2030. Bueno, tenemos que esperar al 2030 para ver qué sucede, ¿no? El año pasado se publicó en España la poesía completa de Emily Dickinson, 1500 páginas en visor, un libro que todavía no circula por acá. Y también hay un traductor que hizo toda la poesía conocida y estabilizada de Emily Dickinson para una editorial que se llama... El nombre de la editorial también es el nombre de una película de Almodóvar, creo. Un nombre de una palabra, ahora me olvidé. Tipo Átame, ¿no? No, más... Bueno, no importa. No importa. ¿Y No sé. cuál era el número? ¿Cuál era la cifra final? ¿Hay una cifra final Sí, de poemas de Emily? Bueno, Y de cartas también. Emily se editó con problemas hasta el año 55. En el año 50 su archivo pasó a la Universidad de Harvard. Un investigador, filólogo, Thomas Johnson, muy correcto, muy bueno, también biógrafo de Emily Dickinson, se encargó de hacer una edición de la totalidad de los poemas, 1775. Eso con el paso de los años, 40 años, se movió muy poco. Hay una edición crítica de Franklin en 3 volúmenes, 1789 poemas, en la que discute algunas interpretaciones de lectura que hace Johnson, pero la poesía se estabilizó a mitad de los 50. Sí, en torno a esa cifra, digamos, 1800, digamos. Sí, alrededor luego de tuvo 1800. pocas variaciones, ¿no? Lo que yo te decía fuera de micrófonos, que había leído en internet que estaba la posibilidad de que descendientes de gente que recibió cartas de Emily Dickinson y que las guardan porque las quieren vender a muy alto precio, y bueno, entonces existe la posibilidad o la idea de que no esté totalmente reunida todo lo que escribió Emily Dickinson. ¿Por qué? Porque las cartas estas de alguna forma también son poesía, ¿no? O sea, es decir, lo que está claro es que esa prosa de ella en algún momento se iba para la poesía, ¿no? Hay que esperar qué pasa con los descendientes. Muy bien, nada, para terminar esta conversación y esta semana dedicada a Emily Dickinson, ¿vos creés que Amanda, mirá que te voy a decir, mirá qué pregunta te voy a decir, estaría contenta con este trabajo? ¿Qué puedo decir a eso? No sé. Pero alguna vez me lo pregunté, ¿no? Para eso no hay respuesta. Ojalá que los lectores de Amanda sí estén contentos con el trabajo, Claro. ¿no? O por lo menos que enriquezca la obra de Amanda, ¿no? Dando otro matiz, ¿no? Eso es interesante. Sí, bueno, ese fue el objetivo. Claro. Que se generaran perspectivas sobre la poesía de Amanda. Distinto. Porque es un trabajo que se incorpora Claro. a su escritura, ¿no? Claro. Y se lo tomó muy en serio. Pasó muchos años y le puso todo su rigor y mucha energía a trabajar con esos poemas. Algo hay ahí. Muy bien, gracias por estar acá, Ignacio Baxter, gracias por ayudarnos a cerrar esta semana dedicada a Emily Dickinson. Nada, queremos hablar, si querés escuchar un momentito, vamos a hablar con una dramaturga, directora, actriz, Raquel Diana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Supongo yo que estarás nerviosa o estarás, no sé, ¿cómo estás para el estreno del sábado? Y es tremendo. El otro día leí una frase de Bolaño que decía algo así, la repito muy mal, que la literatura es como salir a pelear, como una pelea de samuráis, y el samurái ya sabe que va a perder, que se enfrenta a un monstruo. A un monstruo, exactamente. Pues, sí, la conozco. En el teatro pasa algo bastante parecido, ¿no? Venimos trabajando hace muchos meses, todo este nervio y bueno, también hablando de Emily Dickinson y de Amanda Berenguer, señoras que adoro. Es también una obra que tiene que ver con la condición femenina en algún sentido, y es mi primer trabajo para un público, no sé si llamarlo infantil, ¿no? Nosotros decimos que es una obra para personas entre 8 y 16 años. Ana quería ser muñeca, se estrena este sábado
15 de marzo a las 17 horas en el Teatro Victoria. ¿Por qué, planteas este vínculo, digamos? Ana quería ser muñeca. Bueno, porque es ese momento que cada vez tiene que ver con la adolescencia, pero también tiene que ver con un estado de la civilización, ¿no? Es un mundo un poco agobiante que a veces hace que deseemos ser insensibles. Bueno, eso lo decía Darío antes, transformarnos en algo adecuado al sistema que corre o simplemente plástico sin mayor sensación o con funcionalidad. Y bueno, y este trabajo difícil de ser, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en el adolescente, ¿no? En la transición hacia algo que no se sabe que es. En el adolescente seguro, pero a mí me pasa también sí. esta difícil cosa de ser, porque en realidad todo te obliga a tener que estar o parecer o cumplir o seguir determinados roles, y simplemente ser se está haciendo cada vez más difícil, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno logra encontrar sentido a la vida y algunas cosas. Y bueno, y también quise tocar lo que hay unas cosas en el teatro infantil, se habla de temas tabú, ¿no? Como que los niños solamente tienen que tener fábulas y diversión, y bueno, este es un espectáculo que tiene diversión, que tiene su fábula, pero que también se anima con esos temas tabú, como la soledad, como la angustia, como, bueno, las dificultades para elegir caminos de vida, no sé, esos temas que bueno, yo creo sinceramente que la literatura es una sola y que todos los temas tienen que estar presentes para todas las edades, solo que claro, el tratamiento es diferente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En el caso de esta obra también ha recibido premios, Raquel. Vos no lo querés decir porque sos muy modesta, pero recibió un primer premio en los premios anuales de literatura del MEC, ¿no? Sí. Y ganaste también una categoría en la Sociedad Uruguaya de Actores. ¿Cómo es esto? Es un programa, se llama Fortalecimiento de las Artes. Ajá. Entonces la Sociedad Uruguaya de Actores, la Federación de Teatros Independientes, organizó un concurso que se presentó muchísimos proyectos, y bueno, salimos entre los 6 seleccionados para tener una producción total. Es decir que, bueno, por primera vez en mi vida estoy recibiendo un sueldo por hacer esto. Muy bien, muy Más, bien. estoy pensando que si me pierdo un dedo o algo, tengo el Banco de Seguros que me paga. El texto es de Raquel Diana, pero aparte es un elenco en el que hay actores, Josefina Trías, Adrián Prego, y hay actores titiriteros de aquí nomás, o sea, Sombras y Muñecos, o sea, hay un trabajo que vincula actores de carne y hueso con actores títeres. Sí, en realidad estos titiriteros utilizan una forma de expresión que no es, a ver, nadie se va a encontrar con un retablillo ni nada por el estilo, ¿verdad? Es una forma contemporánea de animación de objetos que donde además el titirero no se oculta, sino que se muestra y también actúa. Y además tiene objetos que los anima, les pone alma, pero bueno, está bien lejos de los espectáculos que nosotros veíamos en la escuela cuando niños. Sí, ¿no? sí, aquí nomás Sombras y Muñecos se llama. Sí. Y una pregunta, Raquel, obviamente habría que ver la obra, ¿no? Pero los títeres tienen que ver con los sueños, tienen que ver con ese mundo, ¿o no? Bueno, como yo qué sé, podría decirse que la obra transcurre en los 30 segundos que ella se mira al espejo, no se gusta y dice quiero ser muñeca, y después decide que no. Bueno, pero en esos 30 segundos transcurren un montón de cosas. Eso sería, digamos, el resumen realista que estaría en la tapa del DVD que vas a alquilar, ¿no? Correcto, sí, pero bueno, es un poquito más complejo que eso, pero sí, es un mundo, no sé, fantasmagórico, pero tan fantasmagórico como el de la vida real, ¿no? O onírico también, o digamos yo qué sé, teatro de la mente. No sé, yo voy por la calle y veo a la gente que habla sola y está hablando por teléfono, y hay un montón de cosas raras que suceden, viste, que en realidad, ¿dónde está lo raro? ¿No? Así como uno decía, ya no hay locos, ya no hay raros tampoco, no sé. Todo es un poco fantasmal. Pero en el caso de esto, no,
son el mundo fantasmal, pero también el mundo cotidiano de ella. Bien, como todas las cosas pueden hablar, decirte algo. También casi todo lo que yo hago tiene algún parentesco extraño y perverso con Lewis Carroll, ¿no? Eso te iba a decir también, la idea de estar conversando con sus propios pensamientos, como que es algo que también lo has trabajado en otras bueno. Sí, se ve que tengo ahí algo medio mágico, no sé. No, me gusta esa fantasmagoría, ¿no? Sí. Y bueno, y justo estuvimos hablando de Emily Dickinson, que es una mujer que si algo se especializó precisamente es como de llevar al papel, o dar la impresión de que lleva al papel, toda esa conversación interior que podemos tener todos, o no, podemos tener algunos, y ella tenía esa capacidad de llevarla como si sin artificio, digamos, sin erudición, sino como si fuera algo que le está saliendo ahí, cosa que no era así, ¿no? Obviamente, porque te iba a decir una pavada, y es que las mujeres hacemos eso permanentemente. Claro, ella hace eso permanentemente, pero además genera arte, ¿no? No, pero está muy bien, digo, que creo que puede tener que ver con cierta visión femenina de que no lo principal no transcurre en la acción épica hacia afuera, sino en la cuestión más interior, subjetiva, ¿no? Seguramente. Y también en el contraste en la interacción con la vida misma, ¿no? Claro. Porque desde un show de talentos a no sé, porque las cosas transcurren con Ana mirándose al espejo, pero también en un show de talentos, pero también en un viaje espacial, pero también en una fábrica de muñecas, pero te entiendo. También en mundos que van cambiando, y que, bueno, no sé si cada uno de nosotros en un día no pasa por todos esos directamente y a través de los diferentes aparatos que nos comunican con el mundo, ¿no? Internet, los celulares, vamos yendo y viniendo de esos mundos, ¿no? Sí, surfeando esos mundos, sí. Ana quería hacer muñecas, el espectáculo que comienza este sábado, 15 de marzo, 17 horas, en el Teatro